Repite eso. El derecho es el conocimiento del fracaso del paraíso. Exacto. ¿Esa es frase tuya o de alguien? Es frase mía. No, pero la puse al final de mi investigación. Ajá. ¿Esa fue tu conclusión? Exacto, entonces la ponemos en un principio. Bueno. Mira, la palabra viene del bajo latín, directum, que significa a la vez dirección y directiva, es decir, norma de conducta, es decir, regla. Por ejemplo, la comunidad religiosa tiene la regla de San Benigno, la iglesia tiene el derecho canónico, una pandilla tiene sus reglas comunes. Lo que importa es que las leyes existan para evitar a los hombres recaer en el estado de naturaleza. Se parte del principio contrario a lo que decía Rousseau. El estado de naturaleza no es el bueno. El estado de naturaleza es el estado del triunfo del más fuerte. Es la guerra de todos los salvajes, ¿no? Es la selva. Entonces, evitar a los hombres recaer. Solo se puede haber derecho donde hay sociedad. Por ejemplo, Robinson Crusoe, cuando estaba en su isla solo, no había derecho. La presencia del otro, Viernes, tampoco bastó para que haya derecho, porque puede haber relaciones de fuerza, puede haber poder, relaciones de confianza, relaciones de afección, pero aún no son relaciones jurídicas. Estas aparecen cuando el grupo se extiende, se diversifica, establece jerarquías, división de trabajo, entonces sale la necesidad del derecho. El derecho es por esencia individual. ¿Por qué? Históricamente está ligado al individualismo, no al grupo. Por ejemplo, tomamos una copropiedad. Sí. Somos 6 en esta copropiedad. 5 se ponen de acuerdo para despojar al sexto. Ya. No hay derecho, hay contrario al derecho. En el derecho, uno puede tener la razón sobre los 5. Por supuesto, sobre 60,000. Uno débil puede tener la razón sobre el fuerte. Es justamente para permitir a este solo débil de tener la razón, si es que la tiene, que se establece el derecho. Si no, no se necesita. Basta con la ley del más fuerte, basta con la jauría, basta con el grupo. Es lo que existe entre los animales. 5 perros se comen vivo al sexto. No necesitan del derecho. El derecho es una invención de hombres por su dignidad de hombre, que ven que el débil y el solo puede tener la razón. Bien. El individualismo, entonces, está en el centro del derecho. Mira, en una sociedad de insectos asociados, sin individualidad, vuelve superfluo también la regla. Hay un automatismo gregario. Por esto, cuando hablamos de derecho, no hablamos del derecho del grupo, por ejemplo, comunidad indígena. Es otra cosa. Hay reglas, leyes de grupo en la comunidad indígena, hay uso común, pero el derecho tal y como lo entendemos no es lo que existe en el grupo indígena. Bueno. El derecho es el único medio de garantizar la paz social y la seguridad individual. No resulta de la naturaleza, sino del consentimiento de los hombres. Aquí hay que contestar a una frase muy demagógica, que por desgracia nació del marxismo, del mal uso del marxismo, que todo derecho es el derecho del más fuerte. No es cierto. Todo derecho no es el derecho del más fuerte. Pues imagínate. Piensan que están diciendo todo cuando dicen, bueno, es el capitalismo que creó el derecho, entonces el derecho está hecho para garantizar el capitalismo. No es así, no es cierto, no es cierto. Se creó muchísimo antes del marxismo. Del marxismo, muchísimo antes del capitalismo. No era solamente para garantizar la razón del rey, se creó para garantizar la paz social. El papel primero del derecho es sustituirse a la violencia interindividual, que llevaría a destruir el grupo y recaer al estado de guerra primitivo. El derecho supone la violencia. Estaba escuchando ahorita estos granaderos. Se opone a la violencia, pero supone la violencia. Tiende
pero aparece a la vez como indisociable del recurso a la fuerza, porque sola la presencia de una sanción permite establecer la regla. Mira, la fuerza no hace el derecho, pero el derecho no se hace sin la fuerza. Si no, no tiene sentido, sí, si claro, no son sí. buenos deseos. Claro, si no hay un temor a la fuerza. El derecho no. aparece como el medio inventado por la fuerza para ganarle a la fuerza. Ujú. Es decir, estoy usando la fuerza para vencer la fuerza. La práctica del derecho jamás es extranjera al pensamiento dominante. Esto es evidente. Refleja las tendencias ideológicas del lugar, refleja las tendencias ideológicas del momento. Por ejemplo, un país africano pretendidamente marxista se parecerá siempre más a otro país africano que al derecho que hay en la ex Unión Soviética. Siempre a reflejar su realidad. Su cultura, su forma de ser. El derecho tiene un carácter absolutamente, inevitablemente incompleto. Todas las hipótesis no pueden ser previstas y debe tomar en cuenta la singularidad de lo real. El derecho se hace con ideas generales. No se puede hacer derecho por cada cabeza. Hay la idea general y hay la multitud infinita de casos particulares. Pero la multitud infinita de casos no hacen el derecho. Si no, no tendríamos derecho. Tendríamos pura relatividad. Para hacer ley necesitamos generalizar. Aquí en México también tenemos la costumbre de decir, no puedes generalizar. Sí puedo, debo generalizar. Si no, no hago nada. Generalizo en ciencia, generalizo en constatación social, generalizo para hacer la ley, el derecho. ¿Qué es el fundamento? Su fundamento es la utilidad. La regla se vuelve ley porque los hombres son conformes con ella y ella es conforme a su interés mutuo. Así se garantiza la paz social, si no, no hay vida soportable en sociedad. Pero la utilidad no basta sola para fundar el orden jurídico, para que éste sea estable, para que éste sea satisfactorio. Se necesita combinar con esta utilidad la buena voluntad y la moralidad del grupo. Una sociedad amoral destruye su derecho. Incluso si 5 hombres legisladores hacen el mayor derecho, el mejor derecho del mundo, inspirado de las filosofías las más nobles, te escriben un derecho perfecto. Si la sociedad no tiene buena voluntad para cooperar y si no tiene una moralidad suficiente para quedar bien. Me suena parecido. Por eso lo estoy diciendo. La existencia y el buen funcionamiento del grupo exigen reglas de funcionamiento, de organización, que determinan los órganos encargados de esto. Así que el sistema jurídico, estamos avanzando, el sistema jurídico necesita una institución. Esta institución se hace en forma de pirámide, dominada por lo superior, la Constitución. De esta configuración procede el principio de legalidad, que exige que cada noción, cada norma inferior, se subordina a la totalidad de las normas superiores, para que no haya contradicción entre ellos. Si las normas inferiores no se subordinan a la superior, no hay principio de legalidad. Es decir, si me cambias mucho la Constitución, si me la parcheas mucho, ya no hay una relación con directa con las leyes. Claro. Entonces tienes siempre que pensar en la pirámide. Ahora, una regla moral, Pepe, puede volverse regla jurídica si la autoridad pública decide agregarle una sanción. Una regla moral no es una regla jurídica. Solo si le adjuntas la sanción se vuelve. La sanción es la que permite de distinguir el derecho de las reglas morales. La moral se refiere a la conciencia. Se propone garantizar la paz interior. El derecho se dirige al otro, busca restaurar la paz social. Solo el derecho necesita la intervención coercitiva de la autoridad. Hay coerción a fuerza y esta coerción la impone la autoridad. Es decir, hay una dicotomía exterior-interior, moral de derecho, de sistema jurídico.
distinguir lo ético de lo jurídico. La sanción supone la efectividad del derecho, el realismo del derecho. Si se borra la sanción, desaparece el derecho. Si sé que no va a haber sanción, no hay manera de que yo respete el derecho. Problema también nuestro. Exactamente. Antes siquiera de su aplicación concreta, que es la manifestación de la voluntad política, Sí. la existencia de la sanción es indispensable a la efectividad del derecho. Lo que importa, Pepe, no es el contenido de la regla. Lo que importa es la decisión tomada por la autoridad para sumarle la sanción coercitiva. Yo pensé durante mucho tiempo, y hemos hablado de eso muchas veces, que cambiando de ley mejoraremos la situación del país. Con el tiempo me di cuenta que no es cierto, no es cierto. Podemos tener las mejores leyes del mundo. Lo que necesitamos es la sanción coercitiva que se aplique a esas leyes. No tanto cambiar la ley, no poner el mejor jurista del mundo a hacer nuevas leyes. El derecho constituye además la base de la actuación política. El carácter jurídico de una norma depende antes de todo de una decisión política. Si la decisión política no existe, entonces no hay derecho. El derecho implica una autoridad dispuesta para prescribirlo. Estamos hablando de la universidad, estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de absolutamente todo. De los asuntos diarios de México. Desde la primera violación de un Estado. Supone la intervención inicial de esta autoridad, que solo puede existir en el seno de un grupo que tiene por función dirigir, enunciando las reglas, cuidando de su observación. Solo hay verdadero derecho cuando hay un querer, una voluntad y una decisión de este poder. Además, la regla jurídica debe ser aceptada por el soberano, por el dirigente, por la autoridad suprema. Llámese presidente, rey, príncipe, lo que sea. No es necesario que él mismo la haya edictado. Pero que la acepte. Pero que la acepte, que la herede. Sí. Entonces sí habrá derecho. Es la autoridad que hace el derecho y lo deshace. Si se niega a recibir la ley, si se niega a recibir y su coerción, entonces destruye el derecho. La autoridad misma destruye el derecho. Sí. Detrás del derecho está la fuerza del Estado. Si no, no hablamos de eso, si no perdemos nuestro tiempo. Es el Estado, el soberano, que tiene el poder, que hace la ley. El derecho aparece como el signo de la potencia suprema. Mira, si aparece en el Estado, en alguna parte del Estado, un poder que hace competencia y un derecho que hace competencia. Si, por ejemplo, un grupo dice, aquí me rijo por mis leyes, porque esa es la costumbre, por lo que sea. Estoy pensando muy claramente en Chiapas. Estoy pensando en los acuerdos de San Andrés. Si se acepta eso, estamos abriendo la puerta a la secesión del territorio. Quien dice el derecho es el poder supremo. Un derecho concurrencial. Concurrencial. Exacto. No lo puede haber. Porque estás permitiendo un poder que te haga competencia. Es el papel del Estado hacer respetar el derecho, completándole con una sanción. Es el fundamento de la obediencia que se debe al Estado. Destruyes eso, Pepe, es el principio de la desaparición del Estado. Yo recuerdo cuando apareció el asunto de Chiapas hace 6 años, me preguntaron, ¿y qué piensas de esto? Les dije, conserven 2 cosas, ceden en todo lo demás. Educación nacional, no podemos aceptar que haya educación local. Educación nacional para formar un país, un consenso. Sí. Y derecho nacional, no puedes tocar a la ley. No puedes aceptar derechos concurrenciales. Sí, derechos locales. Exacto. Nadie debe ignorar la ley. Ahora,
esta debe ser legible para que no la podamos ignorar, para que la leyéramos. Claro. Cuando llega a un cierto nivel de confusión, se queda inaplicada porque es inaplicable. También te suena a algo conocido. Entonces el derecho ya no funciona, la regla se queda sin efectividad, desaparece y se instala el derecho del más fuerte. También es lo que nos pasó. Una norma jurídica puede perder su validez por el hecho de que se queda de manera permanente inaplicada, no obedecida. Sí. Una norma que nadie respetaría, cuya transgresión no sería jamás sancionada, no es una regla. Su inefectividad es manifestación de rechazo del grupo social. Entonces hay que quitarla y poner otra cosa, no considerarla ya como norma. Los jueces son los intérpretes del derecho, no son los legisladores del derecho. El juez puede perturbar el orden del derecho. Tiene la posibilidad de hacerlo, pero únicamente para restaurar el orden de la sociedad. A veces vemos una lectura del derecho que supone una interpretación muy laxa del derecho. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se aguanta hacer? Para restablecer la paz social. Únicamente por esta razón. No solo debe ser conforme a la regla, sino oportuna. No se puede cerrar los ojos ante el environamiento político, social, cultural. Pero cuando se vuelve una práctica constante, entonces se acaba la regla. Es siempre lo que Octavio Paz llamaba la mesura. ¿Hasta qué punto puedo social y hasta qué punto puedo ser riguroso? Por eso es un asunto de alta política. No se hace derecho sin hacer política, sin hacer sociología. Finalmente, cuando veo todos los que he revisado durante estos 15 días, Pepe, no hay un pensador del derecho que no haya sido además un filósofo del derecho. Porque no se puede ser otra cosa. No se puede decir solamente respeten la letra de la ley y se acabó, puro rigor. Tampoco es cierto. Tienes que hacer política y sociología. Pero no solo política y sociología, tienes que hacer derecho. Todo junto. Revisé. Mira, a mí me aterra cuando la gente dice basta con hacer esto, porque el basta con es la forma de mostrar la ignorancia. Sí. Revisé 25. Nada más. Partimos de Platón y acabamos con John Rawls. Es un asunto complicado, no es una broma. Y cada uno aportaba lentamente, laboriosamente, algo más a la reflexión sobre sociedad, poder, política y derecho. Bien. En el Gorgias de Platón, Caliclés hace la apología anarquista de la fuerza. Se habla en relación con las opiniones de Platón en el Gorgias, de ilegalidad ideal. Platón dice que venga un hombre lo suficientemente fuerte y acaba con todas las leyes. Es decir, iba en contra de lo que es el derecho moderno, que quiere sustituir la impersonalidad de la norma a la persona del gobernante. Luego, el mismo Platón, unos años después, se retracta y dice las leyes. No pueden los hombres pasarse de las leyes, sino so pena de ser animales. Claro. Y el dirigente debe doblarse ante la ley, so pena de caer en la tiranía. Sí. Pero Platón se daba cuenta de la dificultad de hacer leyes. Decía, se necesitan dioses para dar leyes a los hombres. Aristóteles, ¿qué aporta? Si leemos la Ética Nicomaquea, vemos su insistencia sobre la aplicación de rigor en la ley. El derecho se vuelve necesario, pero dice, si es absolutamente riguroso, se vuelve absolutamente injusto. De ahí salió la famosa frase latina, sumum just, summa injuria. Es decir, absoluta es la injuria absoluta, es lo injusto absoluto.
cómo suplir este defecto? Aristóteles habla de equidad. La equidad corrige la ley, porque toma en cuenta la singularidad de lo real. Epicuro dice, se llama justo lo que es conforme al interés general. Es una definición que no corresponde a la definición moral de la justicia. Es una definición social de la justicia. No dañarse mutuamente. Dice, el derecho es una negación de una negación. Es un contrato de no agresión mutua. La utilidad de las leyes es negativa. No impiden el mal sigue existiendo, pero preservan del mal. Es decir, negación de negación. Siglo I llegamos a Cicerón, dice, la ley es la razón conforme a la naturaleza. Debe ser universal, debe ser permanente. Todos tienen la razón, todos. La ley no puede ser absolutamente relativa. Yo no conozco un solo código de moral, una sola filosofía, una sola religión que diga es bueno matar. Ni una sola. Finalmente, si recogemos todas esas filosofías, reglas morales, religiones, todos nos devuelven a los 10 mandamientos. Claro, es la base. Exacto. Entonces hay una universalidad y una permanencia que todos vieron, a pesar de la necesidad de acomodarse a las culturas que acabo de decir. Otra vez la mesura entre universalidad y relativismo, entre lo general y lo particular. Pudo reconciliar teología cristiana con derecho romano con Aristóteles. Dice, el derecho está en las cosas. Es decir, siempre hay un objeto del derecho. No basta con que te diga, bueno, yo no tuve la intención de, tu intención valió, no importa. Hay un objeto del derecho. Es decir, esta forma infantil que tenemos de contestar, sí te hice daño, pero no tenía la intención. Espéreseme, tú pagas el daño aunque no hubiera intención. Hay un objeto, un tercio entre los dos. Entonces se trata de una cosa y de una relación recíproca. La relación, dice Tomás de Aquino, la relación jurídica no es directa. Siempre hay un tercero que la rinde. No es tu decisión ni es la mía, el tercero la va a rendir. Si uno se hace justicia a sí mismo, se establece el estado de naturaleza. Tiene que ser un tercero. Exacto. Siglo XVI, Montaigne dice, las leyes se mantienen no porque son justas, sino porque son leyes. Es el fundamento de su autoridad, ser leyes. Pero la autoridad no basta para hacer el derecho. Por eso necesita de la máscara de la justicia. Nadie habla de justicia absoluta, sino cae en el asunto de la moral. No pueden ser absolutamente injustas porque nos durarán. Por lo menos que tengan la apariencia de la justicia. Lo esencial es que sean leyes. Tenemos aquí un inmenso pensador del sistema jurídico. De hecho, el que hizo la modernidad, el legislador moderno del cual heredamos en Occidente, cuando menos. De final siglo XVI, la primera parte del siglo XVII, Grocius. Es el iniciador del derecho internacional entre estados. El objetivo del derecho, dice, es restablecer la paz, llevar a consensos a pesar de las oposiciones. No solo oposiciones de hombres, sino oposiciones entre grupos, entre estados. Estos consensos están fundados sobre la razón, no sobre la buena voluntad, el deseo o lo que sea, porque eso lleva a la estabilidad. Entonces hay que sacar el derecho de lo relativo. Si lo mantenemos en lo relativo es el grupo que tiene su propia regla. Esto es lo relativo. Para poder hacer relaciones entre varios grupos, es decir, entre varios estados, en este caso la modernidad, necesita ceder a lo universal. Si no, me quedo con mi idea del derecho y me pongo en guerra sistemática con los demás.
Luego viene Hobbes. Dice, donde no hay poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay justicia. La ley es un orden y en ella está la razón suficiente para obedecerle. Esta visión tiene algo de mecanista. De hecho, si vemos a Hobbes, gran pensador, vemos que es el ancestro del pensamiento totalitario, de hecho. De él se pudo sacar el pensamiento totalitario por su perspectiva mecanista de las cosas. Entonces, nadie puede ser tomado solo. Nadie puede decirte, yo saqué el derecho de Hobbes. Tienes que sacarlo de todos. Claro. Todos aportaron. Pascal dice, verdad la que hace la ley. Aquí hay otro gran pensador del derecho, ya estamos en el siglo XVII, que es Juan Domat. Este sistematiza el derecho. Dice, el derecho es una ciencia. Hay que sistematizarlo. Antes había reglas, una bola de reglas sin consecuencia, una masa incoherente. Sí. La obra de Domat fue la codificación del derecho. Llegamos a lo que dice Spinoza, no hay un pensador que no haya pensado sobre el derecho. Si quiere ser un pensador verdaderamente propiedad de la universalidad humana. Si no, es una poca cosa. Es un pequeño escritorcito. No puedes pensar los humanos sin las relaciones del derecho. Spinoza es ausente del estado de naturaleza, ya lo sabemos. Dice, pero existen en el estado de naturaleza, incluso en ellas, algunas acciones contrarias a la preservación de uno mismo. En el estado de la naturaleza tú eres fuerte, puedes hacer lo que quieres. Es evidente que si entramos en una pelea a puños me vas a ganar, porque eres 2 veces más grandote que yo. Pero incluso en el estado de naturaleza tú debes medir tu fuerza, porque tu fuerza puede llegar a oponerse a tu propia sobrevivencia. ¿Qué hacen los hombres? Los hombres transfieren el ejercicio de sus derechos naturales, que es protegerse, sobrevivir y eso, a un soberano. ¿Por qué? Para entrar en un estado civil. Yo dejo una parte de mis derechos para alguien derechos. Si no lo hace, no tiene ninguna razón para quedarse. Si no tengo en el Estado la garantía de la seguridad, no tengo obligación de obediencia al Estado. En un Estado donde no hay seguridad, el ciudadano se permite tomar el derecho en su mano porque ya no lo protegen. También suena parecido. Exactamente nuestra situación. La ley, que es el criterio de la falta de lo ilícito, solo se concibe en el Estado. Y este Estado tiene la obligación de defenderme. Montesquieu instala la modernidad, Pepe, que afirma la superioridad absoluta de la regla general sobre los casos particulares. Dice, más se acerca un gobierno a la república, más su manera de juzgar se vuelve fija, más disminuye para instalarse en su lugar el poder de la ley. El pueblo gobierna por la ley. Y la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hacer lo que el derecho permite, lo que la ley permite. Sí. Rousseau con lo particular es sobre una cosa común. Claro, general. ¿Qué significa eso? La universidad no es un bien particular, es un bien común. Hay leyes que se aplican. Entonces, hay 2 universalidades, la voluntad y el objeto. El gran problema es encontrar una forma de gobierno que ponga la ley por encima del hombre, de la voluntad del hombre, del individuo. Kant separa, divide, aísla la noción de norma jurídica de la noción de norma. Dice, el derecho es coacción exterior, la moral es paz interior. Cuando, a partir del momento en que un hombre actúa por interés o por temor,
se deja el orden ético para entrar en el orden jurídico. La institución está en el centro del universo jurídico. El Estado es la institución de las instituciones. La regla supone una voluntad que la establece, una sanción que la protege, una institución que tenga autoridad. Estamos muy cerca ya de la modernidad. Ya estamos en la modernidad, de hecho. Aquí hay los grandes pensadores del siglo XIX y el XX, como Maurice Auriou, como Carré de Malberg, como Kelsen, el gran Kelsen, como Carl Schmitt, como von Hayek, como Perelman, como Hart, y acabamos en John Rawls. Dicen, por ejemplo, Hart, sola su justicia distingue el Estado legítimo de un grupo de bandidos. Pero no solo, debe ser conforme a la razón, debe ser la regla de un ser inteligente que gobierna a otro ser inteligente, capaz de entender la ley, y resulta de la amenaza, de la adhesión, de la lasitud, de la indiferencia, pero tiene que resultar de alguna forma. Rawls parte de la concepción pública de la justicia, donde cada quien acepta y sabe que los demás aceptan lo mismo. Si yo quiero vivir en una zona, en un país, donde seré la única en aceptar y practicar el derecho, mientras que todos los demás lo violan, no es posible, Pepe. Me vuelvo a la risa los demás. Tengo que partir de la idea que los demás aceptan y hacen lo mismo que hago. Hay un consenso ciudadano. Nuestro gran problema en este país es que no existe eso. Es decir, si tenemos algunas personas de alta educación, de alta moralidad, que aceptan la ley y la practican, como lo hacemos, por ejemplo, en asuntos de impuestos, o como hacemos en lo que sea, en pedir un permiso para construir una casa o hacer un piso más o lo que sea, y que todos los demás no lo hacen. No hay manera de mantener la moral y la ley, porque no puedo vivir en esta situación. Los demás tienen que hacer lo mismo, si no, no hay sociedad. Hay un pobre diablo que duerme tranquilo, pero está comido por todo el mundo. Y entonces tiene que ir a Canadá. Porque ya tiene que ir cada fin de semana a San Antonio, porque ya no soporta. Los demás tienen que seguir las mismas reglas. Y la garantía de esto se hace por parte de la autoridad. Más o menos es lo que podemos decir. Corriendo 25 siglos. Sí, que son muchos siglos, pero tratando de manejar una conclusión de lo que nos estás diciendo, vemos con toda claridad por qué nosotros en nuestro país padecemos lo que padecemos en materia de nuestro derecho individual, nuestro derecho común, la forma de manejar nuestros diferentes derechos a diferentes momentos, y en todo, como tú decías, al final nos encontramos con que los pocos que cumplen con el derecho son bichos raros, que les es muy difícil convivir en esta sociedad. Al final lo que tienen que hacer es una de dos: o se van o tienen que sumarse a la corriente general, que es una corriente bastante amoral en el caso de nosotros. Y bueno, pues todo esto, como tú dijiste, en parte porque no tenemos un Estado el cual esté dispuesto a que asumir se la ley cumpla y aplicarla, heredar la ley y aplicarla. Por eso ves que muchos mexicanos, cuando el viejo ejemplo, ¿no?, que está ya muy repetido, pero hay que repetirlo, cuando van a otras partes del mundo donde existe un Estado, se portan como reyes. Bueno, son los mejor portados. No tiran ni un chicle. No hacen nada, lo cual quiere decir que el mexicano sí entiende. Sí entiende. Y lo que hay que entender también es que el defecto principal está en un Estado que no ha cumplido con su papel cabalmente. El día que tengamos un gobierno que haga cumplir la ley... Es decir, no basta la autoridad que asuma la voluntad, el querer. Ese día veremos que los mexicanos nos vamos a portar bastante bien. Y también que la sociedad participe de eso. Necesita buena voluntad.
de parte de la sociedad inmoral.